Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que había elegido de antemano. Digo pues, ¿acaso cometieron delito para caer? De ningún modo. Lo que ocurre es que, por su caída, la salvación ha pasado a los gentiles para darles celos a ellos. Pero si su caída ha significado una riqueza para el mundo y su pérdida una riqueza para los gentiles, ¿cuánto más significará su plenitud? Pues no quiero que ignoren, hermanos, este misterio para que no se engrían. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles y así todo Israel será salvo, como está escrito. Llegará de Sión el libertador, alejará los crímenes de Jacob y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Según el Evangelio, son enemigos y ellos han recibido en beneficio de ustedes, pero según la elección son un objeto del amor en atención a los padres, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios. El Señor no rechaza a su pueblo. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas su ley, dándole descanso tras los años duros. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les dijo esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que los convidó a ti y al otro y te diga: cédele el puesto a este. Entonces
Avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer escuchamos al apóstol San Pablo manifestar un tormento que tenía en su corazón. Y era el ver cómo por la rebeldía sus hermanos judíos, por la resistencia pertinaz, aceptar la voluntad de Dios, sus hermanos judíos habían sido cortados del olivo. Siendo ellos el olivo original, Dios no perdonó su rebeldía, porque ellos no se arrepintieron ni se arrepentían y estaban obstinados en su desobediencia. Solo Dios sabe, y mi conciencia lo atestigua, el dolor tan grande que esto me causa, y desearía ser considerado anatema, separado de Cristo, rechazado, con tal de que ellos se salven. Ser considerado anatema es decir, si es condenación para mí, con tal de que ellos se salven, después de experimentar la alegría del amor de Dios, después de experimentar la libertad de Dios en su corazón, después de experimentar la paz del Señor, después de sentirse confortado con la gracia divina, si yo tengo que condenarme para que ellos se salven, yo lo acepto. Pero que ninguno de ellos se pierda. Y por eso en la boda San Pablo fue invitado a estar de primero, porque supo colocarse en el último lugar. No era un amor egoísta. A veces en la vida cristiana nosotros tenemos un contagio muy egoísta espiritual y le apostamos a lo que sea por nuestra salvación, sin importar la salvación de nuestros hermanos. A veces vamos apostando una carrera con tal de que se salve nuestro núcleo cercano y no nos importa lo que pase con los demás, si se van a condenar, están en pecado, están perdidos, no nos importa. Ojalá no busquemos el primer asiento para nosotros en la boda y el para nuestro núcleo cercano, porque terminaremos siendo despachados al último lugar. La caridad cristiana es una caridad muy exigente, porque busca la desacomodación total de nosotros mismos, busca la renuncia total a nuestros propios intereses para acoger los intereses de Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El egoísmo es tan terrible que hasta se vale de lo espiritual para alimentarse a sí mismo y hacerse todo un señor. Esta actitud de San Pablo es impresionante. Con razón decía algún autor que es el único después del primero. Pongamos un ejemplo más sencillo y actual, diciente para nosotros. Y a mí cuánto dolor me causa lo que está pasando en Palestina, en Gaza. Y a mí cuánto me afecta que estos terroristas estén perdidos, ciegos, y que no se abran al amor de Dios. Y a mí cuánto me importa hoy que haya mucha gente que vaya camino a la condenación porque está ciega y porque no le importa nada a Dios.
porque se han rebelado contra Dios y porque eso los va a llevar a un destino eterno muy cruel. A mí cuánto me duele eso, porque eso sí es amor cristiano, pensar en el destino eterno de todos, no de uno, o solamente los de mi familia, porque eso es egoísmo. El cristiano tiene que comenzar a sentir como el Señor, a pensar como el Señor. ¿Cómo nos tiene de matado este espíritu a nosotros dentro de la iglesia, incluso a los sacerdotes y a la vida consagrada y a los matrimonios, a quienes se nos dio una vocación en favor de los demás, no de nosotros mismos? ¿Y cuánto nos atormenta esa tentación porque es continua? Pensando solo en nuestro bien. Qué terrible. Qué terrible que un sacerdote se levante y solamente piense a ver qué puede hacer, qué puede realizar, qué actividades puede hacer para beneficio propio o para su círculo cercano. Qué terrible que el motivo de levantarse bien temprano de un religioso, de una religiosa, sea pensar en sí mismo o en su círculo más cercano. Qué terrible eso. Yo creo que no puede haber más desgracia para un corazón que esa actitud egoísta, porque esos corazones terminan muy mal. Qué terrible que una vida matrimonial, un papá y una mamá, en su vivencia matrimonial estén pensando en sí mismos y las peleas sean porque piensan tanto en sí mismos que como él no me da lo que yo quiero y ella no me da lo que quiero, que entramos en conflicto. Y como mis hijos no se ponen en función de mí y los hijos también pensando así, mi papá y mi mamá no viven en función de mí, entonces eso se vuelve un conflicto. Y por eso hay conflicto, división dentro de la iglesia, división dentro de la jerarquía, división dentro de la vida consagrada, división dentro de la familia. Porque buscamos el primer puesto. Esposos, a ustedes los llamaron a morir. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo tengo un Cristo en el confesionario, está de espalda al penitente. Cuando los esposos llegan a quejarse y a poner quejas de sus esposas, si es que padre, si ella fuera, primero empiezan muy bien, ¿sí? Empiezan echándose la culpa a ellos, pero después se les daña el caminado, ¿sí? No les aguantó el autodominio para sacar, ¿sí? Es que padre, si mi esposa, y yo los dejo que hablen, ¿sí? Padre, yo soy un buen esposo, yo me esfuerzo, padre, yo salgo a las 5 de la mañana, llego a las 7, padre, yo llevo mercado, llevo comida, yo no les falto con nada, padre, yo no le he sido infiel a mi esposa. Yo he sido un buen esposo, padre, termina. La historia siempre tiene un desenlace, ¿sí? Y termina en sí mismo. O en sí mismo, porque también pasa con las esposas. Entonces yo a los esposos les digo, te puedes parar un momentico y te das media vuelta. Entonces se asustan. ¿Qué ves ahí al frente? Me miran y vuelven y miran el Cristo. Así muchos lo hacen así. ¿Tú ya hiciste eso por tu esposa? Pues padre, pero es que Él es Jesús, ¿sí? Por eso cuando tú te casaste, te comprometiste, dice San Pablo, esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El ejercicio de la autoridad comienza con la muerte. Y la muerte para nosotros significa humillación. Y la muerte para nosotros significa olvido total de nosotros mismos. Para hacer feliz a otro, no, para hacer feliz a Dios. Porque es a Dios en primer lugar. Si el motivo no es Dios, ese amor es
filantrópico, ese amor es terreno, mundano. Y tarde que temprano vas a ser un resentido y una resentida porque vas a siempre inconscientemente a esperar algo a cambio. Y cuando no te den lo que tú esperas y la medida de lo que tu inconsciente esté reclamando, vas a odiar. Y te vas a herir. Pero no fue que te hirieron, es tu egoísmo que está en un nivel tan alto y en unos niveles de susceptibilidad, no porque Dios lo haya subido allá, tú te subiste allá y el demonio te ayudó, te trajo material por volquetadas para que el pedestal lo hicieras cada vez más alto, porque él cuando ve un alma así es feliz trayéndole. Y la gente dice, no padre, eso fue Dios, yo le hice una novena a San José, le hice, ¿Dios? No sabes que el demonio ya vio tu punto débil y dijo, me voy a disfrazar de San José, me voy a disfrazar de la Virgen, me voy a disfrazar de una novena para que creas que es Dios. San Pablo está describiendo a sus hermanos judíos, dice, si algo tengo que dar testimonio y ser honesto es que son celosos de la ley, pero son rebeldes. Y en cuanto al evangelio son enemigos. Porque es que el evangelio, ¿qué hace el evangelio? De una coloca el muro de división. A un lado el mundo, el pecado y el egoísmo. Y al otro lado Cristo y sus intereses. Eso de que una vida cristiana no genere división, eso es pura mentira. Eso se llama marxismo. O les voy a decir una palabra más que utilizó el marxismo. Se llama comunismo. ¿Saben qué es comunismo? Común, unión, al extremo, sin Dios, sin Cristo. ¿Ustedes creen que el principio de la unidad solamente lo quiere Cristo, lo quiere Dios? No, el diablo también lo quiere y trabaja fuertemente, porque Jesús nos lo dijo en el Evangelio, Él no quiere estar dividido. Y no quiere tener división en su propia casa. ¿Saben cómo trabaja? Se busca la unidad. Hoy sin Dios, cuando se renuncia a la verdad. Y la verdad es el Evangelio. Y esa unidad es mentirosa. Es pura apariencia. Es puro maquillaje. Eso sí, como al diablo le interesa tanto, utiliza el nombre de Cristo para esa unidad. Y eso sí, con tal, acolitemos todo, de todo, con tal de que estemos unidos, no hay problema. Lo importante es la unidad, así haya que tolerar, pasar por alto lo que sea. Lo importante es la unidad, lo que sea, pasémoslo por alto. No, escuchen a San Pablo en la carta a los Romanos. Según el Evangelio, ellos son enemigos y ello ha revertido en beneficio de ustedes. Porque como no aceptan el Evangelio y ustedes lo aceptan, lo que le están haciendo es un favor. Cuando nos persiguen por el esfuerzo de ser fieles al Evangelio, eso es una bendición. Uno cree que se está quedando solo y que lo están despreciando. No, lo están empujando más rápido para el banquete, ¿sí? Le están haciendo un favor grandísimo, porque lo están tirando más rápidamente y de manera forzada a la fuente de la vida. Padre, a mí me da miedo de llegar a Cristo, miedo de llegar a la verdad. Esas rupturas causan mucho trauma y por eso hay familias que hoy viven en conflicto por el Evangelio, porque hay dentro del hogar, hay unos que quieren ser fieles a la verdad y otros no. Nosotros no podemos ser ingenuos, eso genera conflicto. Y no podemos hacer pactos, vendimias. No. Cuando se trata de Cristo y del Evangelio, es el Evangelio, son los sentimientos de Cristo. Y ese riesgo hay que asumirlo en bien de los otros. Padre, es que mi esposa dice que ya está cansada de esto y que si es así, entonces no. ¿Qué hago? ¿Será que le bajo un poquitico al ritmo? Es lo peor que puedes hacer.
así mañana te amanezca con los pelos más de punta, tú tienes que seguir fiel. Porque si no, no vas a hacer testimonio. Cuando ella te vea que aflojaste, dice, esto no era verdad. Yo pensé que esto era en serio. No, esto no era en serio, ¿vio? Pero si tú te mantienes firme, así se te corra para un lado. Menos mal la iglesia nos enseña que el principio de unidad matrimonial no se fundamenta en que los dos estén pegados a toda hora, ¿sí? Ya son una sola carne sacramentalmente. Quiere decir que si ella se fue para Estados Unidos y él se quedó a Colombia por alguna situación particular que se puede presentar, siguen siendo una sola carne mientras permanezca vivo el vínculo. Son esos ideales de unidad comunistas y marxistas ideológicos. Es que, padre, si no están pegaditos, ¿a cuántos esposos no les ha tocado por ser fieles a un estado de papás, ¿sí? De trabajadores, les toca salir una semana, 2 semanas? Entonces se acabó el matrimonio por eso. No se acabó. Es que tenemos tan cegada como los judíos, porque ¿qué dice San Pablo? Ellos fallaron en el discernimiento, se quedaron en lo exterior, y a nosotros se nos puede estar pegando ese espíritu fariseico que cree que es lo exterior que muestra la verdadera vida cristiana. El Papa Benedicto XVI escribió un libro póstumo que trae a modo de síntesis qué es ser cristiano de verdad. Y lo tuvo que dejar para que lo publicaran después de su muerte porque sabía que iba a levantar ampolla. Porque es que la verdad es esta, no otra. No, este hombre tan exagerado, tampoco. ¿Quién va a vivir una vida cristiana así? El que cree, el que tiene fe, el que sabe que para Dios no hay nada imposible, el que ha experimentado el amor omnipotente de Dios y sabe que a Dios no le queda grande nada, ni siquiera el pecado. Quien todavía no ha vivido una experiencia de fe así, ¿sabe qué pasa? Viene el pecado y se comienza a burlar de él y dice, sin mí no puedes vivir. Y esa persona se llena de miedo y dice, sí, es verdad, démonos la mano juntos y vámonos. Sí. Son esclavos, literalmente esclavos, no son libres, no viven en la libertad de los hijos de Dios para decirle al pecado, yo con Cristo lo puedo todo, chao. Un esclavo no es capaz de hacer eso. El libre le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo contigo no quiero nada y no necesito de ti. ¿Qué nos estamos pasando hoy dentro de la iglesia? Justificando el pecado. ¿Por qué? Por la esclavitud en la que vivimos. Porque somos unos literales esclavos. Padre, es que el demonio me atormenta mucho. ¿Por qué te dejas atormentar? ¿Acaso Cristo ya no lo venció y se burló de él, lo humilló? Y la Virgen lo tiene sometido bajo sus pies. Padre, eso fue culpa del demonio. Es que como me están haciendo tanto daño, no, eso es culpa tuya que le abriste endijas al demonio. Porque si no se las hubieras abierto, él no puede. Tu libertad, la libertad que Dios te dio es inmutable. Ni siquiera Dios se puede, ni siquiera Él se atreve a determinarte. Solamente te sugiere, te invita, porque sabes que tú eres Señor. Él te hizo Señor para decidir. Y tú decides a quién le abres la puerta y a quién no. Si se la abres a Cristo, dice San Pablo, los que le abrieron la puerta a Cristo murieron con Cristo, resucitaron con Cristo, ya no se pertenecen a la carne, ni al mundo, ni al pecado. Santa María, de Jesús crucificado, vivió todo tipo de manifestaciones diabólicas por permisión divina hasta la posesión luciférnica.
Yo no sé de eso, pero me imagino que los estudiosos de esto saben muchísimo, que eso es rarísimo. Rara la posesión luciférnica, porque el amo nunca sale del infierno, él nunca quiere ser humillado. Manda legiones, tiene otros servidores, ¿sí? Y ella tuvo posesión luciférnica, la poseyó el mismo amo del infierno. Nunca le falló a Dios, nunca pecó, nunca le fue desobediente. Nunca dejó de confiar en el Señor, nunca dejó de ser humilde, y el demonio la volvía nada. La atormentaba externamente, sí, pero esa mujer nunca falló. ¿Saben por qué? Porque tenía libre su corazón. Una persona que no es libre es una persona muy miedosa. Y el Señor le propone, tú quieres ofrecer esto por las almas, no era ni por ella, era por nosotros los consagrados. Muchos de nosotros somos fruto de su ofrecimiento. Era por los sacerdotes, por la iglesia. Y algunos se plantean reformar la iglesia y renovarla, haciendo una cantidad de cosas tan raras. Hoy celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, un gran reformador de la iglesia. ¿Y saben cuál fue la clave de San Carlos Borromeo para la renovación de la iglesia que se renovó en su tiempo? Vivir santamente. Y la santidad es vivir con ausencia de pecado. Es una batalla contra el pecado a muerte. A muerte. Así lo han hecho los mártires. Santa María Goretti, antes morir que pecar, murió por no pecar. San Tarcisio, antes morir que pecar y no pecó, murió. Y podemos Santa Inés, antes morir que pecar y no pecó. Por eso la carta a los Hebreos nos sacude fuertemente frente a nuestra realidad de cristianos. Dice, ustedes todavía no han llegado a derramar la sangre en la lucha contra la tentación. San Francisco de Asís le agarró tan fuerte la tentación que fue y se tiró un rosal. Allá se tiró. Así, que yo tenga sufrimiento físico, que lo tenga antes que pecar. Nosotros tenemos que comprender la línea, de reflexión. Padre tiene tan concentrado que cuando menos piensa la línea de reflexión frente al Evangelio. Por eso tenemos que estar preparados, ¿sí? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Miren, nosotros tenemos que vivir como hijos libres, porque Dios nos hizo libres y esa libertad se fundamenta en el poder de Dios, no en nuestra capacidad. Esa libertad se fundamenta en la promesa de Dios, no en mis cálculos. Dios me dijo, no temas, mientras camines en mi presencia, me busques, no temas. Y yo te defenderé. Esa es la promesa de Él. Y veo a 10,000 detrás y delante atacándome, pero Él me dijo que me iba a defender, entonces sigo caminando, no importa, ¿sí? No por mis cálculos, pero ¿qué hace el calculista? Vamos a mirar cómo me defiendo de este otro que viene por allá, a ver qué está pensando allá de mí para... Ese no tiene esperanza en Dios, ese es esclavo, no libre. Y muy duro vivir una vida fundamentada en la esclavitud. Me miró así, eso es que quién sabe es que tiene contra mí, eso es que, a ver, la esclavitud, ¿es libre? No, el libre va para donde va, sí. Va mirando a Dios, Él está conmigo, no me va a pasar nada, sí. Dios nos llama a vivir una vida en la libertad.
Por eso es tan terrible cómo nos vamos volviendo esclavos, esclavos, esclavos. Y entramos en esa dimensión y eso nos enferma a nosotros y enferma a los demás. Y el esclavo solamente piensa en sí y en sus propios intereses. A mí me decía alguien, padre, alguien no, mucha gente me lo dice, se me acerca porque en momentos como estos, dice, padre, a mí me angustia mi familia, que yo los veo cada vez más ciegos y cada vez viven su fe de una manera más trivial, relativista y más perdidos. Padre, yo no quiero que se condenen. A mí lo que me preocupa es mi familia. Y yo le decía, yo ni de eso me quiero dejar preocupar. ¿Sí? Cuando yo llegué a la comunidad, yo escuché esta promesa. Y todos los días lucho por creérmela, todos los días. Trabaja por las cosas de Jesús, que Él y la Virgen trabajarán por las tuyas. Y desde ahí yo me desinteresé de mi familia. Aquí está mi hermanita que es testigo, ¿sí? Y cada vez trato de desinteresarme más, ¿sí? Yo no quiero ser esclavo, yo quiero ser libre. Y yo sí le digo, Señor, esa responsabilidad es tuya. Tú me dijiste que me dedicara a lo tuyo y yo estoy tratando, todavía no respondo al nivel, pero trato, ¿sí? Y lucho. Yo no me puedo dejar enredar, no puedo. Aquí hay hijos espirituales que yo acompaño y saben cómo sufren conmigo por eso. Pero a mí no me enreden la vida, ¿sí? Cuando de seguir al Señor se trata, si quieren venir detrás, vengan. Vengan y yo les digo por dónde nos vamos. Pero no me digan, venga padre para acá, porque yo no puedo. Una vez un padre me dijo esto cuando llegué a la comunidad. Yo era postulante, desde ahí comenzó a reprobarme. Porque ya me habían dicho eso y a los días llegan y me llaman de donde mi familia con problemas, situaciones difíciles. Eso suele ocurrir. Y cuando uno está con el Señor, eso es normal. Y lo anormal sería que no pasara. ¿Sí? Entonces voy yo donde el padre, le toco la puerta, era nuestro superior en ese tiempo, y le dije, padre, y claro, el miedo a uno le hace armar toda la dialéctica para conseguir lo que el miedo le está inspirando, porque no es otra cosa, ¿sí? Y ahí sí se vuelve uno hábil para que le den el permiso, ¿sí? Y entonces llegué yo y le hice todo, el padre me escuchó sentadito y me dijo, mijo, ¿para qué se va a ir usted para allá? ¿Para hacer una suma más al problema? ¿No ve que usted es la mínima esperanza que tiene su familia? Lo que usted no haga de aquí por ellos no lo podrá hacer allá. Va a ser un tormento más. Y dije, pues sí, es verdad. Y ya. Una vez fui donde la madrecita también algo y me dijo, mijito, si quieres te vas de una vez. Yo le agradezco mucho a ella de todas las cosas, porque son muchísimas, no podría ser. Yo siempre le decía, y se lo dije en vida muchas veces, madre, gracias, porque usted me determinó por el Señor. Me determinó por Él. Uno no puede ser esclavo. San Pablo, ese fue un aguijón que lo estaba esclavizando, el sufrimiento por sus hermanos judíos. ¿Y saben qué? Le dice a Cristo que le quite eso. ¿Quién sabe qué le diría? Que los convirtiera rápido para él no sufrir, ¿sí? 3 veces le rogué al Señor que se alejase de mí ese tormento de tener que pensar que se iban a condenar. Lo estaban envolviendo. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Pablito, te basta mi gracia. Solo míreme a mí ya. Mi gracia te basta. Porque mi mayor fuerza se manifiesta en tu debilidad. ¿Para qué sirves tú? Para nada, Señor. ¿Y yo para qué sirvo? Para mucho. Entonces pégate de mí ya. Sencillo. Eso es así de sencillo. Nosotros tenemos la misma gracia que se le dio a San Pablo aquí. Y vas a ver cómo va
Basta sino pensar cómo la viviría ese hombre, cómo la vive hoy, porque él viene a la Eucaristía también. También viene. Esos ya no perdían el tiempo. Ellos ya sabían qué era lo que tenía que hacer. Y por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lo encierran le dice a Timoteo, un predicador de esos, ¿sí? Toda el Asia, parte de Europa, una predicación exitosa, miles y miles de personas, y van y lo encierran en la cárcel, y dice, padezco cadenas, tormentos, pero no importa, todo esto sirve para la iglesia del Señor. Es un hombre libre, libre. Ni unos abarrotes le impiden seguir inspirando su entrega por el Señor. Y hoy la iglesia, gran parte de la iglesia, pobrecitos de nosotros, haciendo tácticas con recetas, con una cantidad, y eso es cada vez más. Pobres de nosotros los sacerdotes en las curias, a veces con recetas inoficiosas, los religiosos y las religiosas. Y eso inventamos hoy unas, mañana hay que inventar otras ideas, y es luchando contra el tiempo, puro pragmatismo cuantitativo. Y no nos damos cuenta que estamos cayendo en una tentación, que es suplantar al Espíritu Santo. Las mamás ya no saben ni qué discurso inventarse para ver si convencen al hijo y al esposo. ¿Sí? Padre, aquí se lo traje, vea. Claro que yo no le dije que usted iba a orar por él, pero acérquesele, padre, ¿sí? De verdad, no miento, aquí sabe más de una que... Y yo, bueno, y yo los llamo a partir. Lo primero que les pregunto, ¿tú quieres? Una vez un joven me dijo, es que yo soy ateo, aquí lo trajo la mamá así engañado, estaba bravo, ¿sí? Y me dijo, es que yo soy ateo. Así, cruzó los brazos, serio, y me miraba feo. Yo me reí y le dije, bueno, mi hijo, voy a orar por ti. Hice una oración de menos de 2 minutos y ya, yo me seguí mi camino, me vine para acá. Y él se fue como yo todavía no era sacerdote, pero este monje, ¿qué le pasa? Así. Salieron al descanso, él no quería nada. Luego volvimos aquí a la Eucaristía, estuvimos en la Eucaristía, se terminó la Eucaristía y fue el primero que se me acercó y me dijo, quiero hablar con usted. 2 horas estuve ahí sentado con él, orando, porque me contó todo su rollo para que... Caemos en una tentación de suplantar al Señor como si nosotros lo hiciéramos mejor. No. Y miren cómo la gente cae en soberbia, presunción. Suplantan a Dios Padre porque creen que ellos son Dios Padre y que de ellos depende la salvación de la gente. Gracias a Dios no depende de nosotros, depende de Cristo y del ofrecimiento de Cristo en la Eucaristía. Depende de su palabra y de su promesa, de nadie más. Ni siquiera de la iglesia. La iglesia sabe que ella no es autorreferencial. Ella está para llevarnos a Cristo. Y cuando en la iglesia no cumplimos esa función, somos un estorbo para el Señor. Un estorbo. La iglesia ve a Cristo y le dice, Señor, pasa, ya te tengo allanado el camino. Como Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Porque es que no se tiene que ver lo nuestro. ¿Quién de nosotros tiene méritos salvíficos? Que levanten la mano el primero, incluso de los que están en el cielo, para que vea que ninguno tiene méritos salvíficos. Todos son de Cristo. Y por eso el Padre lo ama tanto. Porque Él es el que se ofrece en silencio y no siempre Él recibe las alabanzas. Él es el que lo hace todo y no siempre Él recibe los reconocimientos. Basta ver cómo estamos hoy en la iglesia. Mendigos entre nosotros, entre ellos nosotros en cabeza, los sacerdotes, mendigos de reconocimientos. Y si es por internet, mejor.
Y hay que luchar para que no nos vayan a bajar ahí, ¿cómo les dicen? El ranking, ¿sí? ¿Sí? No es así. Instituciones católicas que se han convertido en ídolos, completos ídolos. Eso sí, Padre, lo hacemos en nombre de Cristo, del Señor y de la Virgen. ¿Sí? Entonces deja que todas las alabanzas repercutan en Él. Y eso sabe cómo se nota. Yo me doy cuenta como sacerdote en la Eucaristía. Porque si verdaderamente fue por Cristo, todas esas almas terminan rendidas delante de Jesús Eucaristía. Porque es el único culto agradable al Padre. El único culto de gratitud, de alabanza, de bendición, de adoración para Dios. Entonces no era por Dios. Porque el centro no es este. En la iglesia no existe ningún culto, ninguno, de acción de gracias, ni mejor, ni superior, ni igual a la Eucaristía. No existe. No existe. Lo demás es un invento. ¿Y quién se vale de eso? El demonio. Padre, pero hay frutos. Claro, ¿por qué hay frutos? ¿Saben por qué hay frutos? Por Él. Porque Él sí sabe escribir derecho en renglones torcidos. Y hasta de la rebeldía de los judíos se valió para llevar gracia. Porque a Él no lo detiene nadie. Si yo soy un instrumento orgulloso, vanidoso, y sigo empecinado en ese orgullo, a Dios mira las almas y dice, no me importa. Por eso San Pablo dice, así estos lo anuncien por hacerme el daño a mí, por celos, por hacerme sentir, no importa. Lo importante es que Cristo sea anunciado. Ya cada uno le tendrá que dar cuentas al Señor de cómo hace su obra. ¿Y con qué fin lo hace? ¿Y para qué hace las cosas? A Dios nadie lo va a detener cuando quiere llegar a un corazón. Se valió de Faraón para bendecir a su pueblo Israel. Y dijo, y se va a endurecer más, le dijo a Moisés, no le pintó caricaturas, no, espere, verás que este hombre se va a convertir y va a dejar, sí. Este hombre se va a ablandar. No, Moisés, se va a endurecer para que lo sepas. Pero yo me voy a valer de eso para mostrar mi gloria. Se ha valido de la rebeldía de los judíos para mostrar su gloria. Y por eso dice San Pablo, a San Pablo se le abre una puerta de esperanza muy grande porque dice, si eso fue capaz de hacer Dios con la dureza de estos, ¿qué irá a ser su conversión cuando ellos se convierten? Si hemos visto una cosa tan fascinante y extraordinaria y hemos tocado el amor de Dios, nosotros no hubiéramos sido evangelizados, nosotros pertenecemos al mundo pagano, occidental. ¿Y qué hizo la rebeldía de ellos? Empujó a los apóstoles a que se abrieran al mundo y el mundo conociera el amor de Cristo. Ahora dice San Pablo, ¿qué será su conversión? Y eso es una sorpresa que Dios se tiene preparada. De hecho, la tiene preparada. Y muy bien preparada. Yo no sé si nos toque verlo a nosotros. No sé, quién sabe, no creo. Como me dijo una vez la madrecita, a veces decía unas cosas, me dijo, y comenzó a hablarme de una cantidad de situaciones. Ella era muy consciente de lo que iba a pasar en el mundo, de todo esto, ella era conscientísima. Y a veces de repente se le iluminaba y comenzaba a hablarme. Me decía, mi hijito, mira. Y me dijo, estas cosas a mí no me va a tocar vivirlas. Y se hacía así. A mí no. A ti sí. Yo ahora vivo unas cosas y me acuerdo de ella, como si las estuviera viendo. Como si ella era una mujer. A mí me impactaba mucho lo aterrizada que era y lo discreta, porque ella no hablaba de repente, ella sabía, ¿sí?,
A ti sí, a mí no me va a tocar vivir nada de eso, mijito. Lo que hoy vivimos en la iglesia es un grado de confusión muy alto. ¿Saben por qué estamos confundidos? Uno se confunde cuando uno no encuentra la luz. El que encuentra la luz ya sabe por dónde se va, por dónde se tiene que meter y no se devuelve a la oscuridad. Y la clave para encontrar esa luz está aquí. No la esperen de otro lado, ni busquen en otro lado, porque no existe. La máxima revelación del amor del Padre y de todo lo que hay en su corazón, de su intimidad, la sintetizó aquí en el altar de la Eucaristía. Por eso no hay solución para la iglesia ni para el mundo fuera de la Eucaristía. A mí me encanta la Eucaristía de tantas cosas. Una que me llena de esperanza es que yo aquí a la Eucaristía puedo traerlos a todos, a todos. A la hermana Blanca le hemos escuchado eso, sí, que en ese cáliz cabe todo, ¿sí? Pues en todo el misterio de la Eucaristía cabe de todo. A los israelitas, a los palestinos, a todos. Y no hay un fruto más eficaz que ellos puedan recibir que traerlos aquí a la Eucaristía. Eso sí, yo estoy convencido. Si tú lo haces con el corazón, cree, así no tengo que verlo en vida. Porque eso puede aumentar la presunción, ¿sí? Y el engreimiento. Pero si tú los traes aquí conscientes, Dios escucha esa oración. Lo estaba diciendo el Salmo. ¿Ustedes creen que por qué estamos todos nosotros aquí? A lo mejor muchos de nuestros abuelos que hoy ni siquiera ya están en esta tierra, que se iban a darnos cantaleta. Por lo menos yo tuve unos abuelos que eran silenciosos en ese aspecto, ¿sí? Yo estoy seguro que mis abuelos me traían a la Eucaristía. No hay mérito personal, gracias a Dios. Son méritos de otros. Los méritos de Cristo en otros. Y a veces uno tan collarejo creyendo que es por uno, ¿sí? O, como uno vive en ese mundo, también le dice al otro, fue por usted. Padre, es que si usted no, Padre no, el Señor. Voy a pedirle perdón a alguien porque fui muy fuerte. ¿Sí? El Señor. Él es el único, no hay nadie más, nadie, solo Jesucristo. Es el único que tiene todos los méritos. Los nuestros no. Y lo que hay de bueno en nosotros, ¿de quién es? De Él. Y si reconocemos que es de Él, ¿dónde debemos terminar? Alabándolo a Él, bendiciéndolo a Él, glorificándolo a Él, dándole todo el honor y la gloria al Señor. Porque nadie más se la merece ni nosotros. Por eso la Virgen anda empeñada pidiendo estos sábados reparadores. ¿Por qué? Porque lo primero que profanamos nosotros es la gloria de Dios. Lo primero que profanamos nosotros son los méritos de Cristo. Y cada que nos atribuimos las obras a nosotros, profanamos su gloria, profanamos su amor, profanamos su acto redentor. Nosotros no hacemos nada. Padre, es que este esposo que tengo, Padre, si usted supiera todo lo que me tocó sufrir por él. Padre, esto sí, una vez, también aquí en esta capilla, una señora me dijo, Padre, ore por mi hijo. Y le dije, lo primero que hay que hacer para que la oración de su hijo, por su hijo sea eficaz, es que usted confía en el Señor. Y me contó pues toda su angustia, y me dijo, Padre, yo confío mucho en el Señor. Yo confío mucho en Él. Y entonces, y me dijo, y lloro muchísimo por Él. Y le dije, pues se ve que ni confías, ni esa oración es efectiva. Y se asustó, me dijo, ¿usted por qué me dice eso? Bueno, yo todavía no era sacerdote. Entonces me la llevé para allá atrás, me fui a orar con ella mientras. Y le pregunté yo esto,
Le dije, a ver, ¿de quién depende la salvación de tu hijo? ¿De tu preocupación o del Señor? Y pues del Señor Padre. Pero es que usted no sabe todo lo que yo he sufrido por él. Le dije, a ver, ¿quién ama más a tu hijo? ¿Tú o Dios? Y entonces se quedó como pensando. Dijo, padre, pero es que a mí me ha tocado sufrir mucho por él. Padre, usted no sabe, usted porque no sabe. Nadie sabe lo que uno sufre, lo que uno vive. Usted no sabe, padre, todo lo que yo he sufrido por él. Y la vi tan obstinada en eso, que le dije, acompáñeme un momentico allí. Me la traje de allá. Y ella venía asustada. ¿Y para dónde me lleva? Así. Y acá me la traje y la paré frente a ese Cristo. Y le dije, usted ya hizo todo eso por él. Y se queda mirándolo ahí. Y me dijo, no, padre. Entonces, ¿quién ha sufrido más? ¿Quién ha sufrido más? Nadie lo va a igualar. Nadie. Lo que él hizo. Y sigue haciendo, porque lo sigue haciendo. Eso de actualizar su pasión, ¿eso a quién se le ocurre? A él. Porque lo vive aquí otra vez. ¿Por qué Cristo no se baja de la cruz? Y a muchos hermanos protestantes les cuesta, y hasta a nuestros hermanos judíos, que son nuestros hermanos, ¿sí? Porque porque la Eucaristía se sigue celebrando. Y la Eucaristía se sigue celebrando porque sigue habiendo pecado en el mundo. La Eucaristía se ofrece. Es el sacrificio de Cristo para la remisión de los pecados. Entonces, ¿quién lo ama más? No, padre, sí, Él. Entonces, si Él lo ama más que tú de qué te preocupas? Déjeselo a Él, ¿cierto? Déjeselo a Él, ¿sí? Hijo, padre, es cierto, sí. Por eso es que uno no se puede dejar enredar, ¿sí? Uno no se puede dejar enredar. Porque si uno se deja enredar, ahí termina como esclavo. Y a San Pablo el Señor le dijo, a ver, ¿te preocupa eso? Mira, mi gracia es suficiente para eso. Entonces ya aquí está hablando, ayer decía que lo atormentaba, y hoy está diciendo, no, si esto fue la dureza de su corazón, ahora, ¿qué va a ser su conversión? Y yo podría contarles aquí cantidad de testimonios, yo no sé si aquí hay personas que los han vivido, bueno, no está, pero podría, para que ella misma lo contara, ¿sí? Aquí vino a entregar su hijo y venía llorando, ¿sí? Dentro de muchas personas, porque buscó oración con muchas personas, y una de las ayudas fue el Ave María. Y de tanto entregárselo, ¿sabe qué hizo el Señor? Un día a las 3 de la mañana tuvo un accidente y murió en ese accidente. ¿Y saben cuál fueron las primeras palabras cuando me la encontré? Yo iba pensando y dije, yo que le decía que se lo entregara, y Dios mío, ¿y ahora? ¿Cómo se le explica todo esto? ¿Sí? ¿Qué palabras teológicas se le explica todo esto? Y ahí, yo llegué a la funeraria, ella estaba ahí en la punta del féretro, se para y me abraza y me dice, hermano, gracias. Mire, se lo entregué al Señor y yo ya no tengo que preocuparme por él. Ya se lo llevó. Sí, lo sanó totalmente. Esa mujer hoy, ella no está acá, pero ella es fiel a esta casa. Cada 8 días viene a la formación, sí. Y al principio le decían a ella que hiciera que no lo quería tanto que supo a quién entregárselo, ¿sí? Porque no era un amor egoísta. ¿Para qué sirven esas conversiones a veces aquí? Para la presunción. Vea. Mi mamá dice, a la gente le dice, no es que omitar menos mal, dice así, porque si no iríamos muy mal, ¿sí? Dice, vea, omitar es fruto de la legión de María. Ella saca su estampita de la Virgen, ¿sí? Para decir que es de la Virgen. Omitar es fruto de San Judas Tadeo. Está bien, porque San Judas Tadeo ya está en la gloria, ya no le hace daño aquí, sí. Menos mal es al Señor. Y la referencia es a Él. Y es verdad, ella como
cómo soluciona las cosas, yendo a misa, se van hasta 3 misas en el día, ¿sí? Yendo a misa y yendo al Santísimo, con la palabra de Dios, que yo no sé cómo la entiendes, ¿sí? ¿La entiendes? ¿Sí? Y después de la palabra de Dios, de la Eucaristía y de su rosario, si le queda tiempo, tiene sus novenitas ahí. Pertenece a un movimiento que se llama la Legión de María, es el movimiento más antiguo y fiel que tiene la iglesia, y efectivo, muy efectivo. Eso no es de propaganda, ¿sí? Eso es de YouTube, no. Ese es de esos apostolados silenciosos efectivos. Mis sobrinitos casi todos están ahí. El de 6 añitos y medio es el vicepresidente de la Legión de María, ¿sí? Entonces, pero hay que ver ellos hacer a la abuela, ¿sí? Salir para misa hasta 3 a veces en el día. Mi papá le dice, bueno, no, yo a una, sí. Pero por lo menos ya va con ella, una, sí. Entonces, los méritos todos son del Señor. Y por eso el salmista hoy lo canta bellamente. Se me perdió, me fui para el viernes, aquí está. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que tú le enseñas tu ley, dándole descanso tras los años de lucha. Porque no es un esclavo, es libre. El que tiene su confianza en el Señor es libre, no me preocupa, cuídese. A mí la gente a veces, a mí ya gracias a Dios ya no me dice, pero a veces ya me estaban enfermando, ¿sí? Cuando empecé el ministerio, padre, cuídese, y era un bombardeo, y literal, eso me estaba afectando. Yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Padre, cuídese, hasta que yo comencé a decir, vea, yo no me sé cuidar, dejen de estarme diciendo cosas, ¿sí? Recen por mí más bien. A mí la única que me sabe cuidar es la Virgen y el Señor. Dígale a ellos que yo no me sé cuidar y no quiero meterme en esa tarea de cuidarme a mí mismo porque me enredo. No es que caigo en un egolatrismo ahí. No, yo más bien prefiero mirar al Señor y ya. Yo lo miro a Él y digo, mientras yo te estoy mirando a ti, tú te encargas desde atrás, ¿sí? Y yo no tengo que estar mirando para no asustarme, ¿sí? Mejor lo miro a Él. Fijos los ojos, nosotros tenemos la vigilancia que nos pide el Señor, es tener los ojos fijos en Él, no apartar, y ya Él se encarga de lo demás. Él no tiene todo un batallón allá en el cielo, si le sobra. Ya, mientras yo esté caminando hacia Él, por eso, dichoso el hombre a quien tú educas y le enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros, porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. ¿Usted cree que como nos ama a todos, si yo le soy fiel y me entrego totalmente al Señor, Él no va a atender mi súplica por los demás? Hechos de los Apóstoles dice, la promesa es para ustedes, para los suyos y aún para los que están lejos. Hasta para eso alcanza. Si somos fieles al Señor. Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio, es decir, en la muerte. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. ¿Quién va a salvar al mundo? Ahora yo les pregunto, ¿quién va a salvar al mundo? ¿Quién? Lamentablemente como que no estamos convencidos, ¿eh? O no saben, una de las dos, o no saben. Y eso sí está delicado, ¿sí? ¿Quién es el único que va a salvar la humanidad? El Señor, nadie más. El que va a salvarlo. ¿Quién va a salvar la iglesia? Él. Padre, pero nos necesita. Sí, pero que no le estorbemos. No le estorbemos. Necesita que lo adoremos. Necesita que le demos culto. Necesita que lo amemos con todo nuestro corazón. Necesita que le creamos. Eso es lo único que Él necesita de nosotros. No necesita más. Por eso la fe, la esperanza y la caridad, virtudes teologales, tienen como objeto fundamental y absoluto a Dios, no en los hombres. Por eso esas obediencias a los hombres hay que correrlas rapidito. Eso no, eso es un estorbo.
y que dicen mandar en nombre de Dios y mentiras que lo que enseñan no es de Dios, porque quieren retener a la gente en ellos mismos, amarrar a la gente en ellos mismos. Esos son ídolos, y el quien hace eso es un idólatra. ¿Cómo va a obedecer uno lo que lo aparta de Dios, lo que lo aleja de Dios? Eso no lo podemos aceptar. ¿Por qué es traicionar al Señor? Si supieran cómo le duelen esas traiciones al Señor. Miren, ni siquiera la iglesia, cuando nos manda algo en obediencia, ni siquiera ella se pone como absoluta. De una nos presenta los mandamientos de Dios y nos dice: es que yo te pido que obedezcas esto, porque esta es la palabra de Dios, porque no es otra. Por eso nosotros no vamos a bendecir uniones homosexuales. Así de sencillo. Por eso no va a haber matrimonio igualitario. Así algunos católicos hoy están pensando que sí, porque la ley del Señor dice que no. No, por eso nosotros no podemos tolerar el aborto en ningún nivel. ¿Por qué? Porque la ley del Señor dice que no, y la iglesia hasta hoy nunca se ha llegado a torcer en eso. Nunca. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor, a su palabra. Que hay que amar a estos hermanos, sí. En cuanto al evangelio, por no aceptar el evangelio se convierten en enemigos, dice San Pablo. Pero en cuanto a la elección por Dios son amados. Todos somos amados. Es lo que dicen popularmente: hay que despreciar el pecado, mas no al pecador. Condenar al pecado, mas no al pecador. Lo que pasa es que cada que tú hablas de pecado, el pecado va a recaer en alguien, ¿sí? Y es imposible que no se incomode, ¿sí? Cuando vienen los profetas a denunciar el pecado, es imposible que quien lo esté cometiendo no se incomode. Pero es el bien de su alma. Es por amor. Dios sigue amando. A estas personas que tienen esta condición se les ama como las ama Dios, pero no se acepta el pecado. Porque llega el hijo donde la mamá y le dice: mamá, imagínate que yo estoy consumiendo drogas hace 5 meses, ¿sí? Y me ha parecido muy bueno, estoy feliz, eso me da tranquilidad, me siento tan relajado, ya como que se me acabaron los problemas. Y entonces, mamá, pues yo traigo aquí en mi bolsillito la dosis diaria, pues aquí en la habitación yo voy a seguir consumiendo, ¿sí? Y hay mamás que por miedo a que su hijo no se les vaya, dice: sí, mi hijo, y si necesita que yo le compre, yo le compro. ¿Ustedes creen que eso es amor? No. ¿Le vas a decir que no? ¿Y en qué te vas a convertir, mamá? ¿En una enemiga? ¿Le vas a decir: en esta casa no se puede? ¿Y en qué te vas a convertir? Enemiga. San Pablo lo dice: en cuanto al evangelio, a la ley suprema de Dios, enemigos. En cuanto a la elección, son amados por Dios. Entonces nosotros no podemos renunciar a la verdad, a los principios morales, a los principios de fe, por tener contenta a la gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso no se puede. No es que les hacemos un daño peor, ¿sí? Eso es como al que está esclavo con unas cadenas amarradas, es ponerle más cadenas, ¿sí? Para que nunca se pueda soltar. A nosotros nos toca ayudar para que se suelte de esas cadenas. Pidámosle a la Virgen que ella nos dé una disposición muy grande, porque cuando tenemos cerrado el corazón, la luz del Señor no entra. No entra. Eso se necesita una gracia especial y la súplica de la Virgen. Porque nada más terrible que un corazón cerrado para recibir la luz del Señor. Ese corazón termina endureciéndose más. Y por eso pidámosle a la Virgen que nos dé, hoy se lo pedíamos ahorita en la oración colecta, que nos dé ella esa atención a su maternidad para que no nos perdamos, porque dice San Pablo: cuidado, que así como la rama del olivo original fue cortada, tú también puedes ser cortado, porque tú eres silvestre. Y si te resistes a aceptar al Señor y su evangelio, también puede ser cortado. Entonces, mantengámonos fieles al Señor, en alabanza a Él,
con la conciencia clara de que del único que depende la salvación de todo el género humano es del Señor. De quien depende la paz para todo el mundo es del Señor. De quien depende la conversión de la iglesia y su santidad es del Señor su cabeza. Y Él se ofrece todos los días en la Eucaristía. No tengamos miedo mientras estemos siguiendo al Señor y nos esforcemos por ser fieles a Él, porque nada malo va a pasar, al contrario, va a suceder todo lo bueno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.